Hola a todos, bueno, bienvenidos a la última clase de termodinámica del electivo. En esta última clase vamos a analizar las leyes de la termodinámica, que justamente era uno de los objetivos principales de este electivo. Ahora que ya tenemos claro todos los conceptos que tienen que ver con los gases ideales, ¿cierto? Que era la primera unidad y que la terminamos en la última clase, allá hace unas semanas. Bueno, en esta vamos a terminar con lo dispuesto para este curso. Sí queda destacar que en un año normal hubiera quedado una unidad más, ¿ya? Que tiene que ver con todo lo que es mecánica cuántica, bastante interesante igual, pero esa ya no se alcanzó obviamente a abordar. Pero sí vamos a terminar con esta clase que obviamente tiene que ver incluso con el nombre del electivo. Recuerden que el electivo se llama termodinámica. Así que obviamente es muy importante analizar las leyes de la termodinámica. Para eso, bueno, de partida decirles que tienen que tener claro lo que vimos hasta la última clase, que yo sé que fue hace unas semanas, pero por último vayan mirando la guía. Por ejemplo, vamos a ocupar los conceptos de proceso isotermo, isócoro. Entonces esos son conceptos que hay que tenerlo más o menos claro, ¿ya? Pero de todas maneras voy a nombrarles tres conceptos previos que hay que tener claros para entender las leyes de la termodinámica. El primero es el concepto de calor, ¿ya? Este igual lo habíamos recordado un poquito en la unidad 0 que hicimos, cuando hicimos este repaso de calor y temperatura, pero no está de más recordarlo para poder aplicarlo, ¿cierto?, en esta parte de las leyes. Bueno, primero recordar que el calor es energía que se va transfiriendo de un sistema a otro, ¿ya? Y se debe, ¿cierto?, a la diferencia de temperaturas. De hecho, como vamos a ver ahora en la imagen, siempre el calor se transmite del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, no al revés. Y de hecho, justamente el hecho de decir no al revés es una de las leyes de la termodinámica que vamos a analizar. Como es energía, no nos olvidemos que se mide en joules, ¿cierto? Y que también hay otra unidad bastante usada para el calor, que es las calorías. Y bueno, ahí está la equivalencia, ¿cierto? Está en su guía también. Todo esto está, de hecho, más detallado en la guía. Ya que en el video yo puse algunas cosas que iban a ser primordiales para la explicación, pero en detalle está todo en la guía número 9. Bueno, aquí está lo que les decía, que si hay una parte o hay un cuerpo, que en este caso el cuerpo A, que está a una mayor temperatura que un cuerpo B, entonces el calor se va a transmitir desde el A hacia el B, no al revés, siempre del de mayor temperatura al de menor temperatura. Ese es el flujo del calor, ¿cierto? Este es el modelo que siempre va a representar el flujo del calor. No olvidar entonces del de mayor al de menor temperatura, porque lo vamos a retomar un poquito más adelante en una de las leyes. Otro concepto, antes que pasar al siguiente concepto, esto de cuál es el que cede calor y cuál es el que absorbe, nos va a servir también para asignarle, valga la redundancia, signos al calor, ¿ya? Recuerden que en general en física se ocupan magnitudes con signo cuando son vectores, por ejemplo, para indicar el sentido, pero en este caso no es cierto esa situación, al igual que sucede con la temperatura. Yo ya se lo había mencionado en muchas ocasiones que la temperatura, hay temperaturas negativas y eso no quiere decir que sea un vector ni nada por el estilo. Insisto, no es que sea exclusivo el usar los signos para vectores, pero es como donde más se usa. Pero por ejemplo la temperatura tiene un significado al hecho de los negativos y es que están por debajo del cero, por ejemplo en la escala Celsius. Bueno, con el calor pasa lo mismo, tiene un significado el menos o el más. Se dice que, o se concluye que cuando hay un cuerpo que cede calor, vamos a decir que este calor va a ser negativo. En cambio, cuando absorbe, va a ser positivo. ¿Ya? Que es lo que sale ahí. Entonces, cede negativo, absorbe positivo. Otro concepto importante es el equilibrio térmico, que lo que dice que si yo tengo dos cuerpos a diferente temperatura y los pongo en contacto, se va a ir transmitiendo esta energía calórica, ¿cierto? O sea, el calor, hasta que los dos queden a la misma temperatura, que es lo que pasa cuando usted de repente le pone agua fría a su café, ¿cierto? Que está muy caliente, le pone agua fría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, ¿cierto?, al que llegan a un equilibrio térmico, uno nunca le pone mucha agua fría, le pone un poquito, de tal manera de bajar un poco la temperatura, pero tampoco tanto. Y eso es porque justamente
la parte que está de agua caliente con la parte de agua fría entran en contacto y llegan a un equilibrio térmico, ¿cierto? Donde la parte de agua caliente le cede calor a la parte de agua fría, ¿sí? Y llegan a una temperatura de equilibrio. Eso sería el equilibrio térmico. Y el último concepto importante es energía interna. Este es como más novedoso, más nuevo respecto a lo que habíamos visto antes, y tiene que ver con la energía que está almacenada en un sistema, ¿ya? Y que se puede componer por diferentes cosas. Por ejemplo, la energía cinética de las partículas, que eso tiene que ver con la temperatura. Recuerde que la temperatura, mayor temperatura, más energía cinética tienen las moléculas. Otro tipo de energía, podríamos decir, que compone la interna son las energías de rotación, traslación, vibración de cada una de las moléculas que componen el sistema. Y también la energía potencial intermolecular, ¿ya? Que tiene que ver con fuerzas que se dan en partículas también muy pequeñas, que son las fuerzas gravitatorias, por ejemplo, la fuerza electromagnética, las fuerzas nucleares. ¿Ya? Son hartas fuerzas que se dan entre moléculas, ¿cierto? Y que también son parte de la energía interna. Bueno, y por último, la energía interna se va a denominar con la letra U. Vamos con las leyes. Bueno, son 3 leyes que se conocen. Generalmente se habla de 2, de hecho, pero también hay una cuarta, que es la ley 0. Ya nosotros las vamos a ver las 4. La ley 0, que en verdad no es como que sea una de las leyes, pero como se dice que es como la base, y por eso se le da el nombre de ley 0. Y la tercera ley, que como le decía, hay una distinción ahí, que algunos no le llaman ley, sino que le llaman postulado, enunciado. Pero la primera y la segunda son como las que en todos lados que usted busque leyes de la termodinámica le van a aparecer, pero para no quedarnos cortos decidí verlas todas. Bueno, la ley 0 de la termodinámica tiene que ver cuando hay dos cuerpos que están en equilibrio térmico. Por ejemplo, un cuerpo A con un cuerpo C, pero también está un cuerpo B con un cuerpo C en equilibrio, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me dice esto? Que entonces, es como por transitividad, por decirlo así, el cuerpo A y B también vamos a decir que están en equilibrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque los cuerpos están en contacto, aunque el A y el B no estén en contacto directamente, están en contacto con C, que es como el intermediario, ¿ya? En la imagen que está acá, ahí empezó de nuevo. Miren, voy a tratar de comenzarla de nuevo. Voy a volver para atrás. Cuando comienza al principio, fíjense que los 3 tienen diferentes colores. Eso significa que están a diferente temperatura. La parte de arriba muestra la escala de temperatura. Entonces ahí empiezan ¿cierto? Hay unas flechitas que indican el flujo del calor, ¿cierto? De cómo se va transmitiendo la energía. El A era el que partía con mayor temperatura, por eso las flechas como que salen desde el A. Y se van moviendo al C. Y al principio el B también le entrega temperatura, le entrega calor al C, pero después, cuando el C empieza a aumentar por el contacto con el A, el C también le empieza a transferir al B, y al final, entre los 3, ¿cierto?, hay un flujo de calor, pero que al final llegan a la misma temperatura, porque el A con el C tienen que llegar a un equilibrio, pero el C también tiene que llegar a un equilibrio con el B. En conclusión, como se tiene que lograr un equilibrio entre A y C y B y C, A y B van a terminar también estando a la misma temperatura, ya por el intermediario, insisto, que sería C, a pesar de que A y B no estén en un contacto directo. Si se fijan, al final todas terminan como en este color verde, que refleja una cierta temperatura, por lo que aparece en la escala de arriba cercana a los 16 grados Celsius, siendo que A partió como en los 40 y B partió, estaba como en amarillo, así que era como un amarillo naranjo, como unos 20 grados más o menos, ¿ya? 20 y tantos grados. Entonces alcanzan el equilibrio, ¿cierto?, en este color verde, que son los 13,4 grados Celsius. Continuando, entonces, esta es la ley 0, que insisto, lo que nos dice más que nada esto, que tiene que ver con el equilibrio térmico, que, ¿cierto?, si hay dos cuerpos en contacto con un tercero, al final ellos dos también estarán en equilibrio. Vamos con, ahora sí, la primera ley como tal, que debe ser, como les decía, de las más importantes, ¿cierto?, con la segunda, o son las que se reconocen siempre como leyes de la termodinámica. Bueno, la primera ley dice que cuando el calor fluye hacia o desde un sistema, el sistema gana o pierde una cantidad de energía igual a la cantidad de calor transferido. Ya, eso puede que así parezca trabalengua y no se entienda mucho, así que ahora lo voy a explicar más en detalle. Lo que sí, ahí hay un pequeño dibujo que igual está en la guía y está explicado en la guía, que tiene que ver con que, bueno, por temas de tiempo y de que no está la última clase,
no vamos a hacer ejercicio numérico, pero si lo hubiéramos tenido que hacer, hay que tener clara esta convención de signos que no está de más que igual se las menciona, a pesar que no vayamos a ocuparlo directamente en ejercicio. Que, bueno, lo del calor ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Cuando un sistema absorbe calor es positivo, cuando lo cede negativo. Eso es lo que aparece ahí en la flechita, en la flechita de Keynes, ¿cierto? La roja, que nos dice que es positivo cuando se absorbe, negativo cuando se cede, que aparece en celeste. Pero para el trabajo, que lo vamos a ocupar para esta primera ley, el trabajo, espero que se acuerden del trabajo mecánico, ¿cierto? Que tiene que ver cuando, por ejemplo, en mecánica, en cinemática, cuando lo trabajábamos, tenía que ver con la fuerza que se hacía para poder mover algo. ¿Ya? O sea, tiene que ver con el desplazamiento, con la fuerza que se hacía. Entonces, ese es el mismo trabajo que vamos a relacionar ahora en la primera ley. Bueno, el trabajo también tiene signo. Cuando el trabajo se hace sobre el sistema, vamos a decir que el trabajo es positivo, mientras que cuando el sistema es el que hace trabajo hacia su entorno, va a ser un trabajo negativo. ¿Ya? Bueno, la primera ley entonces, dicho de otra manera que quizás más sencillo a lo que aparecía aquí como definición, ¿ya? Pero insisto, lo importante de esta definición es que habla de que se le está dando cierto calor al sistema o el sistema está cediendo calor, ¿ya? Pero hay un flujo de calor, eso es lo primero importante. Y de ahí se relaciona con la energía interna que hay dentro de ese sistema. Bueno, lo primero es que entonces, escrito, y esto está en la guía también, insisto, el calor entonces que se le agrega al sistema, el calor que se le da al sistema, ¿cierto? Que aquí en la representación de aquí a la derecha está representado, bueno, el calor con la letra Q, ¿cierto? Con esa flechita roja, y que se podría decir que se está dando por esta llama que está debajo, o sea que le está aumentando la temperatura. Por eso es que se le dice que se le está dando calor al sistema, porque se le está aumentando la temperatura. Bueno, entonces este calor que se le agrega al sistema, ¿ya? Porque viene como de afuera, ¿cierto? No lo tenía el sistema originalmente. Viene dado primero viene dado por dos cosas que se van a sumar. Primero, por el aumento de la energía interna, o sea, cuando yo le entrego calor a un sistema, su energía interna va a aumentar en una cierta cantidad. Pero este sistema también, a su vez, va a efectuar un trabajo hacia el entorno. Bueno, esto se puede ver en la imagen que aparece acá y también en la que aparece en la guía, donde se le entrega calor, ¿cierto?, al sistema a través, en este ejemplo, a través de esta llama, ¿cierto?, que le está aumentando la temperatura al sistema. Pero, obviamente, como empieza a aumentar la temperatura, las partículas se empiezan a mover más y se empiezan a expandir, a ocupar más volumen, y eso hace que hagan un trabajo hacia el entorno al levantar este émbolo que aparece acá. En el émbolo tenía un volumen más chiquitito, ¿cierto? O hacía este recipiente tener un volumen más pequeño, pero cuando se empiezan a mover las partículas y a expandir, entonces lo levantan, y eso es hacer un trabajo, porque está desplazando, en este caso, el émbolo. ¿Ya? Insisto, tienen que recordar el concepto de trabajo mecánico que se vio en segundo medio. Entonces, este trabajo que hace, más la energía, porque no todo el calor que se le dio no se libera como trabajo. Entonces, hay una parte que hace trabajo, ¿cierto?, y que sube este émbolo, pero también hay una parte que se queda acumulada como energía interna dentro del sistema. Y eso es lo que expresa esta igualdad acá, que es entonces que este calor que se le entregó se divide en la suma entre la energía interna que quedó acumulada en el sistema. Recuerden que este símbolo delta, que es una letra griega, significa variación. Entonces esto dice la variación de la energía interna, porque es lo que le estoy agregando a la energía interna que ya tenía el sistema, más el trabajo que se realizó. Juntos van a sumar, ¿cierto?, esta cantidad de calor que se le entregó al sistema. ¿Sí? Esa entonces sería la primera ley de la termodinámica, que, dicho de otra manera, y eso por eso le puse este GIF acá abajo, que dice que la energía se conserva. Es otra forma de describir que la energía se conserva. Esta primera ley se puede ver en algunas de las transformaciones que analizamos antes, como por ejemplo la transformación isotermo. Recuerde que en un proceso isotermo la característica importante es que la temperatura no cambia, se mantiene constante, de ahí viene el nombre. Y entonces, si no se va a aumentar la temperatura, ¿cierto?, todo el calor que se le entrega al sistema, técnicamente o en teoría, se debería liberar en forma de trabajo, ¿ya? Porque al no haber un cambio de temperatura, no va a variar la energía interna que hay en el sistema, y por lo tanto ese delta U va a ser cero. Y si
usted reemplaza en la ecuación que acabamos de ver, delta O igual 0, lo que se obtiene es que entonces Q igual W, ¿cierto? O dicho de otra manera, calor igual a trabajo. ¿Ya? Y por eso se podría decir que entonces todo el calor se transforma en trabajo o todo el trabajo se transforma en calor. De ahí vamos a ver que la segunda ley de la termodinámica contradice en cierta parte lo que se explica aquí. ¿Ya? Y que esas son como la gracia igual de las leyes, que entre ellas se van delimitando los alcances que tienen. Bueno, en el gráfico de acá al lado lo que nos aporta es ir viendo cómo en este ejemplo, ¿cierto? Donde se le entrega calor, aumenta el volumen, por lo tanto hace trabajo, pero no se queda acumulado como energía interna. Lo que nos muestra este gráfico es la relación entre la presión y el volumen. O sea, a medida que obviamente el gas se expande, la presión va disminuyendo porque va teniendo más espacio para moverse, pero la presión, ¿cierto?, disminuye a medida que justamente el volumen crece, porque se está expandiendo. También podemos analizar la primera ley de una transformación isócora, que recuerden que esos eran los procesos en que el volumen no cambiaba. Entonces vamos a asumir que es un recipiente que no se puede agrandar ni achicar, ¿ya? Como si tuviera un recipiente de un metal, ¿cierto?, muy resistente, cerrado, y que no pudiera ni expandirse ni contraerse. Bueno, en ese caso, ¿cierto?, se le va a entregar calor al sistema y el sistema no va a poder hacer trabajo. No va a tener la opción de hacerlo, porque recuerden que las paredes en este caso, ¿cierto?, no van a cambiar porque el volumen no cambia, entonces no tiene la posibilidad de agrandar el espacio, de achicarlo ni nada por el estilo. Por eso el trabajo sería cero, y reemplazando en la igualdad que teníamos para la primera ley, se obtendría entonces que la variación de la energía interna sería igual al calor que se le entregó. Dicho de otra forma, todo el calor entonces se transformaría o se quedaría acumulado como energía interna. ¿Ya? El gráfico igual nos muestra algo parecido, nos dice que el volumen no cambia, entonces va a ir creciendo la presión, porque como las partículas se van moviendo cada vez más, porque van aumentando su temperatura, la presión crece. Y bueno, esas dos curvas que aparecen, si se fijan, dice TA, TB, porque eso significa que obviamente la temperatura al principio no es la misma que la temperatura después, porque claramente si le entregamos calor al sistema, esta temperatura aumentó. El último proceso que vamos a analizar es uno que no habíamos trabajado antes. Si se fijan, igual hay unos que no están, ya, y eso significa que no había nada como demasiado extraordinario en los otros procesos que no analizamos. Eso quiere decir que no variaba la ecuación, como en estos casos, que había un término que se hacía cero y que por lo tanto quedaba una igualdad más pequeña. Eso no pasa con los otros procesos que habíamos visto antes, ¿ya? Por eso es que no se mencionan acá. Pero sí vamos a mencionar una transformación nueva, por decirlo así, que no habíamos visto antes, que es la adiabática. En palabras simples, una transformación adiabática es la que no hay un intercambio de calor hacia el ambiente. ¿Ya? Por ejemplo, si usted tiene un vaso de algún material realmente aislante y que no salga, ¿cierto?, el calor hacia el entorno, eso sería, ¿cierto?, una transformación adiabática, porque no hay intercambio hacia el ambiente. Entonces, como no hay intercambio de calor hacia el ambiente, ¿cierto?, ni entra ni sale, no hay ningún tipo de intercambio, entonces el calor sería cero, ¿ya? Y eso, igual que como lo hicimos en los otros casos, si lo reemplazamos, nos termina dando que entonces el trabajo es lo mismo que el aumento de energía interna, pero en negativo, ¿ya? Eso también, bueno, lo podemos analizar aquí como con el gráfico, que nos muestra la relación entre presión y volumen, ya que la presión va bajando a medida que aumenta el volumen, ¿sí? Y vamos a tener dos rectas, ¿cierto?, con diferente temperatura. Recuerden que esas rectas se llaman isotermas. ¿Sí? Eso va a pasar entonces en una transformación adiabática. Vuelvo a repetir, lo importante acá es que no hay transferencia de calor hacia el ambiente. Entonces todo el trabajo que se haga va a ser lo inverso, ¿cierto? Lo inverso en el sentido de que recuerden que el signo lo que afectaba era que el trabajo, ¿cierto?, era positivo. Bueno, acá lo voy a recordar con el dibujo mejor porque es más fácil visualizarlo. Eso es lo que vimos acá, que el trabajo era positivo cuando se le entregaba al sistema y era negativo cuando el sistema lo ejercía hacia el entorno,
¿ya? Entonces en eso influye este signo que aparece en la transformación adiabática. Volvemos entonces a la transformación que estábamos viendo. Entonces esta era la última, ¿cierto? Que podíamos encontrar una igualdad más o menos interesante, porque el calor, ¿cierto?, era cero en esta transformación. Eso sería entonces la primera ley, y con esto entonces pasamos a la segunda ley de la termodinámica, que no tiene tantos casos, así que está un poquito más cortita de ver, y como les decía, una de las utilidades que tiene es limitar a la primera ley. Bueno, la segunda ley se puede enunciar de varias formas diferentes. Yo acá le puse 4 formas de enunciarla. Una de las primeras, y es como la más conocida, que dice que, y justamente esta es la que limita la primera ley, que dice que si bien todo el trabajo mecánico se puede transformar en calor, no funciona igual al revés. O sea, no todo el calor se puede transformar en trabajo. Ya, entonces eso limitaba a cuando vimos la primera ley en la transformación isoterma, acá, ¿cierto? Cuando habíamos dicho que como no había variación de energía interna, entonces todo el calor tenía que transformarse en trabajo. Eso en realidad no es tan cierto, y eso es lo que dice justamente la segunda ley. Si al revés, o sea, si yo ejerzo un trabajo, sí se puede transformar todo en calor, pero cuando lo decimos al revés, o sea, cuando se le entrega calor al sistema, obviamente va a haber un poco de calor que se va a disipar, ya sea por ejemplo en el émbolo, o se va a liberar de alguna forma, aunque sea muy mínima. Pero lo que nos dice la segunda ley entonces es que por más mínimo que sea, ese calor que se le entrega no se va a transformar completamente en trabajo, ¿ya? Y esa es la limitación entonces que le coloca a la primera ley, justamente hasta el caso de la transformación isoterma. Esa es una de las primeras formas de describir la segunda ley, pero hay otras formas de definirla que son las que aparecen acá también. Por ejemplo, está el enunciado o la forma en que Kelvin Planck plantea en la segunda ley, que dice que no es posible que un proceso perdón, me faltó un N ahí, no es posible que en un proceso se convierta todo el calor absorbido en trabajo, ¿ya? Bueno, ese dice prácticamente lo mismo que la definición de arriba, pero como que lo hace un poquito más breve. Pero Clausius, por ejemplo, ya lo lleva a otro tipo de definición, que dice que no es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Y esto tiene relación con lo que hablábamos al principio, que yo les decía que el calor siempre se transmite del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Justamente la segunda ley en la definición que plantea Clausius es la que dice que no puede ser lo contrario. O sea, dice aquí que no puede el calor pasar de una fuente o un foco frío a uno caliente, ¿ya? Eso entonces lo plantea también la segunda ley de la termodinámica. Y la última forma de definir esta segunda ley entonces es la que dice que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Yo sé que la palabra entropía no la habíamos definido, por lo tanto ese es un detalle importante también. Antes de volverla a explicar, voy a decir lo que es la entropía. ¿Ya? En palabras lo más sencillo posible, el concepto de entropía se va a referir a una magnitud asociada a la termodinámica, que va a indicar el grado de desorden molecular de un sistema, ¿ya? El grado de desorden entonces. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que este grado de desorden va a ir o va a tender a incrementarse en el tiempo. Y para eso le puse la imagen que aparece aquí al lado, ya que dice que si mezclamos dos gases a medida que pasa el tiempo, por si acaso la S se refiere a la entropía, esta entropía va a ir aumentando porque el desorden en las partículas que se van mezclando en los gases va a ir aumentando, ¿ya? Esa es como la definición más sencilla de entropía, y que a eso también se refiere la segunda ley de la termodinámica. Entonces, estas son varias formas de interpretarla. Arriba hay un ejemplo que se lo puse en la guía también, como para entender esto de que no se puede transformar todo el calor en trabajo, pero sí puede ser al revés, ¿ya? El ejemplo habla de una piedrita que está rodando. Entonces dice que si la piedra está rodando, su energía cinética, ¿cierto?, la energía potencial que tenga, se va a convertir en trabajo o en calor, que se va a ir disipando. Tiene esa opción. Pero si fuera al contrario, o sea, si la piedra está quieta, no es posible que de la nada, así como de repente, se enfríe, ¿cierto?, y ceda
el calor a energía cinética, ¿cierto? Y se empieza a mover sola. Eso no puede pasar. Y eso es un ejemplo de cómo esta segunda ley se aplica a situaciones como más cotidianas o más fácil de entender. Por último, tenemos la tercera ley de la termodinámica, que esta tercera ley, como les decía, no es siempre reconocida como ley, y eso se debe a que se le llama más postulado o enunciado, porque no es una noción que exija la termodinámica clásica, no es necesaria, ultra necesaria, ¿cierto? Para la termodinámica clásica, y por eso es que se dice que es más adecuado llamarla postulado o enunciado. De hecho, se le llama postulado de Nernst, que es el que, ¿cierto? que la dice, que la postula. Y bueno, lo que dice este enunciado, postulado, ley, como le quiera llamar, es que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas, ¿ya? O de procesos, podríamos decir, termodinámicos. Recuerden que el cero absoluto era el que estaba planteado como la temperatura más baja teórica que podría existir, que en realidad no, en la práctica no es factible llegar al cero absoluto, o nunca se ha podido llegar, pero en la teoría existe la temperatura cero, que está planteada en la escala Kelvin. Recuerden que el cero absoluto es el 0 Kelvin, que en Celsius sería menos 273,15 grados Celsius aproximadamente. Pero entonces esta tercera ley o este enunciado lo que nos dice es justamente que no se podría alcanzar en un número finito de etapas. O sea, si yo hago una cierta cantidad de procesos termodinámicos, nunca voy a poder llegar al cero absoluto, ¿ya? Eso es lo que nos dice. Y eso tiene alguna implicancia, ¿ya? La primera es que si se llegara al cero absoluto, al 0 Kelvin, entonces cualquier proceso del sistema, ¿cierto?, se tendría que detener, porque obviamente, ¿cierto?, estamos hablando de que ya no podría bajar más, ¿ya? Esa es como la implicancia. Y la segunda implicancia que tiene es que llegar al cero absoluto, la entropía, que recordemos que era este grado de desorden, alcanzaría un valor mínimo, ¿ya? Y se mantendría constante, o sea, no seguiría variando. Esas son implicancias que los científicos han sacado de este enunciado, de esta tercera ley, que se plantea, ¿cierto? Y que, insisto, no se exige para la termodinámica clásica, y por eso muchas veces no se reconoce como ley, ¿ya? Bueno, y al final ahí al ladito le puse como una animación que, claro, que dice como un globito a cierta temperatura y dice inserte varios procesos, que eso se refiere con un número finito, ¿ya? O sea que yo los puedo contar, una cierta cantidad, pero dice que, y si se fijan, la temperatura ahí como que trata de disminuir al cero, ¿sí? A lo mínimo posible, y claro, que me dice que es imposible, eso no se puede lograr, ¿cierto? Si yo inserto, por más que le agregue cantidad, ¿cierto?, le tengo que dar un número finito, no podemos llegar nunca al cero absoluto, ¿ya? Eso es lo importante de la tercera ley de la termodinámica. Con esto entonces vimos todas las leyes, ¿cierto?, incluyendo esta tercera, que, como les decía, algunos le llaman ley, otros le llaman postulado, y también la ley cero, que nos sirve como base para entender las demás. Si se fijan, la ley cero es mucho más sencilla que las otras leyes. Bueno, traten de estudiar un poco esto. La guía no les dejé preguntas porque en realidad aquí no hay ninguna aplicación más o menos que ustedes puedan hacer. Así que lo que me interesa es que se estudien la guía, traten de tener más o menos las dudas que no le hayan quedado claras ni con el video ni con la guía, para la clase que vamos a tener el 19 de octubre, ya el día del lunes 19 a las 10 de la mañana. Ese día vamos a tener la tutoría por Meet. Y la idea es que ahí tengan o planteen todas las dudas que le hayan quedado de la guía o del video. Ya insisto, no dejé preguntas porque es muy teórica esta parte, no lo alcanzamos a ver con aplicación. Y después de eso recuerden que viene la evaluación, ya por eso es importante que participen en esa tutoría y tengan sus dudas presentes. Recuerden también que el link se envía por el Classroom. Eso, estudien, que les vaya bien y nos vemos entonces el 19 de octubre. Chao.